Danilo Medina se vuelve a hacer viral diciendo por error el nombre de Leonel en vez del nombre de Abel Martínez. Y no es eso, Melvin Sena, en lo que yo me voy a fijar. Yo voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Alguien puede explicarme? ¿Puedes explicarme tú o la audiencia cómo es posible que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana pueda o tenga más exposición que el candidato presidencial de su partido? Explícame eso. La lectura que yo le diera a eso es que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana entiende que ya no tiene nada que hacer en la campaña. Él no tiene ninguna posibilidad de ganar y por ende ya entiendo que se ha guardado. ¿Por qué vemos la exposición del expresidente Danilo Medina? Porque Danilo Medina necesita conservar un partido fuerte, necesita conservar un partido que termine en mejores condiciones que la de su adversario político, que no es Luis Abinader ni el PRM, sino Leonel. Entonces, según ese planteamiento, tú estás diciendo sí, que Danilo, aún a sabiendas de que se va a perder en las elecciones, decide salir él, tener exposición él, sintiendo que tiene más arrastre que el propio Abel Martínez, buscando preservar entonces ese segundo lugar. Para mí esa es la única motivación que tiene Danilo Medina, sino conservar un PLD fuerte, sólido, que termine mejor posicionado que la Fuerza del Pueblo. Y en cuanto a Abel Martínez, es el segundo invento de Danilo Medina fallido. El primer invento fallido fue el penco. No, mira, ahí tenemos que hacer una parte porque sí, Abel Martínez no es tanto, o no es para nada un invento de Danilo. No, ahora, él tenía que dejarlo ganar. Exacto. Porque tenía la amenaza de que si no se daba eso, entonces Abel le iba a dividir el PLD. Entonces, ante un mal mayor, el mal menor, que era dejarlo ser el candidato presidencial. Correctamente tu postura. Ahora, tú arrancaste tu planteamiento diciendo que fue un error Danilo Medina confundir los nombres. Él se hizo viral confundiendo los nombres y en vez de decir Abel, dijo Leonel, pero yo no me fijo en eso. Yo me fijo en que estoy viendo a un Danilo Medina que está teniendo más exposición, más frecuencia que el propio candidato, lo cual me parece algo absurdo. Sí, pero Danilo Medina no cometió un error. Vamos a ver de qué hablas. Danilo Medina probablemente dijo esa posible confusión de manera intencional, buscando serse viral por algunos asesores que tiene para poder trascender a través de las redes sociales y ser él la figura de oposición que tenga mayor exposición por encima de Abel y por encima de Leonel, a pesar de que sea un supuesto error. Tú estás diciendo ahora de que simplemente Danilo Medina buscaba hacerse viral con semejante estulticia a inicios de semana. Claro, se va a comentar hoy lunes y toda la semana. Entonces, ¿qué sucede? Danilo Medina, que es un zorro viejo de la política, que para mí es 1000 veces mejor estratega que Leonel Fernández, a pesar de que Leonel Fernández tiene 1000 veces mejor discurso que Danilo. Pero en estrategia se ha venido demostrando que Danilo Medina está muy lejos de Leonel Fernández. Se notó en las elecciones municipales y se notó en las elecciones generales del 2020 y se ha venido notando siempre, incluso al punto que Leonel tuvo que irse y dejarle el partido. Bueno, Melvin, te diré algo y seré categórico en esto. Sí. La ausencia de estructura del partido de Leonel no puede ser utilizado como prueba en contra de él como estratega. Ok. Porque hay un aspecto. Lo de Leonel y Danilo llegó al punto humano de que se procuró hacer que la presencia de Leonel en el PLD fuese un asunto asfixiante para él. O sea, se crearon las condiciones para que Leonel se sintiese incómodo y se fuese del PLD. Hay quienes dicen que eso a Danilo le tomó por sorpresa. Eso es mentira. Danilo estaba creando las condiciones para que a Leonel no le quedara otra opción que no fuese irse del partido. Porque lo que a Danilo siempre le ha interesado es que en esa organización, en ese gallinero, exista un solo gallo. Y ese gallo es él. Correctísimo. Creo que, mira cómo arrancamos
el titular de este video, una sorpresa que Abel no vio venir, y no hemos hablado de Abel. Eso es lo insignificante que es la candidatura de Abel Martínez en sentido general, que no genera ningún impacto ni negativo ni positivo. Danilo Medina jugó sus fichas para que Leonel Fernández se fuera del PLD y ha jugado sus fichas para que el candidato proyecto que tuvo que escoger, oíste esta parte, tuvo que fallara en su intento de posicionarse como alguien de poder o alguien a seguir, que ha minimizado la figura de Abel Martínez a ser una persona insignificante en cuanto a la política. Está pasando algo, sí. Hay que decirlo. Está ocurriendo con Abel Martínez lo mismo que pasó con Gonzalo Castillo. Los grandes nombres en el PLD que se supone que tenían que hacer algún tipo de aporte de cara a ese proyecto, sí, lo han dejado solo. Claro, porque esos grandes nombres responden a Danilo, no responden a ningún otro candidato, y esas personas entienden que en su preciso momento van a ser el señalado por Danilo para hacer el relevo de él en algún momento. Eso es lo que buscan esas personas. Bueno, mira, yo a estas alturas no estoy tan seguro del poder, peso e influencia que pueda tener Danilo Medina. No es que no lo tenga, sino que lo tenga a un nivel aún en el cual Danilo diga A y un corito de aquel lado replique eso. Porque, ¿sabes por qué? Por algo muy simple, él ya no es presidente. Oh, bien, te la doy en ya nadie tiene que estar suplicándole, implorándole un decreto a Danilo Medina. Okay. Danilo Medina, secretario de la presidencia con Leonel. Filtraba y podía mover los decretos a granel. Sí. Podía hacer lo que quisiera porque Leonel era la figura básicamente decorativa mientras aprendía a gobernar, que Danilo sí ya sabía más de Estado. ¿Qué sucede? Ese entorno que tú mencionas, que ya no verían a Danilo como posible presidente, le debe favores a Danilo, y Danilo tiene información sensible de esas personas que pudiera utilizar inteligentemente en el momento preciso, si así lo requiriera. Estás hablando por un lado de apelar a la gratitud, sí, y por el otro de extorsión y chantaje. Pero que los dos escenarios se complementan con estos individuos, y más la política dominicana. 16 años de gobierno, hay personas que tienen riqueza que no puede justificar. Aquí hay personas que hicieron bellaquerías que no fueron procesadas. Esas personas, Danilo, siendo un presidente, tiene información de un montón de personas dentro de su partido y fuera de su partido. Empresarios. Otros sí pudieron tener riquezas gracias al beneplácito de Danilo Medina en algún momento. Entonces, los que son gratos con él serán fieles a la postura de Danilo Medina. Y los que no son gratos con él serán fieles a la postura de Danilo Medina por el hecho de que Danilo Medina pudiera perjudicarle en algún momento X. Ese escenario que tú estás planteando, lo que hace es básicamente, sellar una división interna en el PLD. Pudiera ser, es que el PLD está dividido. A cada rato tú escuchas gente renunciando del PLD. No necesariamente porque dejaron de sentir empatía por la ideología PLDista, danilista, bochista, o como usted le quiera llamar, sino por una cuestión de intereses. Todo el que se sale hoy del PLD y de la Fuerza del Pueblo, su destino predilecto es justicia social por la cercanía que pudieran tener al presupuesto nacional, que es un aliado del PRM. Estamos hablando así, el partido de Julio César Valentín, con quien ocurrió algo similar a Leonel, porque hay que decir lo que fue Abel Martínez quien empujó, quien enchinchó para que Abel lo vea como una amenaza también. Yo creo que si es que el Valentín pleito se hubiera quedado en el PLD, yo creo que Valentín se hubiera sido el candidato, y de ser un candidato hubiera sido un candidato que hubiera impactado más. Pero ¿cómo así? Más que Abel Martínez. Impactado, claro. Es un tipo que tiene conocimiento de Estado mucho más amplio que el que pudiera tener Abel Martínez, que a veces desorientado con algunos temas. El punto es que lo de Abel y Julio César Valentín no viene de ahora. No. Ese es un pleito viejo en el PLD, casi tan viejo como el pleito de Leonel y Danilo, haciendo la salvedad de que Abel y Julio y Valentín son meramente una generación y media, ¿no? Más o menos.
de distancia con respecto a Leonel y Danilo. Señores, déjenos su comentario en la cajita para esos fines. Suscríbase, active la campanita, comente, comparta y dé like. Melvin Sena, El Prospecto y un servidor, Anaudi Santos, en pie para el próximo. Gracias.